Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 36. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Primera sección. Etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Capítulo quinto. El estar en como tal. A. La constitución existencial de la I. Párrafo 31. El Dasein en cuanto a comprender. La disposición afectiva es una de las estructuras existenciales en que se mueve el ser del ahí. Este ser está constituido co-originariamente con ella, por el comprender. La disposición afectiva tiene siempre su comprensión, aun cuando la reprima. El comprender es siempre un comprender, afectivamente templado. Si lo interpretamos como un existencial fundamental, con ello se muestra que este fenómeno es comprendido como un modo fundamental del ser del Dasein. En cambio, el comprender, en el sentido de un posible modo de conocimiento entre otros, diferente, por ejemplo, del explicar, deberá ser interpretado, junto con este, como un derivado existencial del comprender primario, que es constitutivo del ser de la I en cuanto tal. La investigación hecha hasta ahora ya ha tropezado con este comprender originario, pero sin haberlo tematizado explícitamente. Que el Dasein, existiendo en su ahí, significa, por una parte, que el mundo es ahí, su ser ahí es el estar en, y este es asimismo ahí, como aquello por mor de lo cual el Dasein es. En el por mor de está abierto el existente estar en el mundo en cuanto tal. Esta aperturidad ha sido llamada comprender. En la comprensión del por mor de está coabierta la significatividad que en él se funda. La aperturidad del comprender en cuanto a aperturidad del por mor de y de la significatividad es originariamente una aperturidad del íntegro estar en el mundo. La significatividad es aquello en función de lo cual el mundo está abierto como tal. Que el por mor de y la significatividad están abiertos en el Dasein, significa que el Dasein es el ente al que, en cuanto a estar en el mundo, le va su propio ser. En el lenguaje óntico se usa a veces en alemán la expresión comprender algo, en castellano entender de algo, en el sentido de ser capaz de una cosa, de poder hacer frente a ella, de saber hacer algo. Lo existencialmente podido en el comprender no es una cosa, sino el ser en cuanto a existir. En el comprender se da existencialmente ese modo de ser del Dasein, que es el poder ser. El Dasein no es algo que está ahí y que tiene, por añadidura, la facultad de poder algo, sino que es primariamente un ser posible. El Dasein es siempre lo que puede ser y en el modo de su posibilidad. El esencial poder ser del Dasein concierne a los modos ya caracterizados del ocuparse del mundo, de la solicitud por los otros y en todo ello, y desde siempre, el poder ser en relación consigo mismo, por mor de sí. La posibilidad que el Dasein es siempre existencialmente se distingue tanto de la vacía posibilidad lógica como de la contingencia de algo que está ahí, en cuanto que con este puede pasar esto o aquello. Como categoría modal del estar ahí, posibilidad significa lo que todavía no es real y lo que jamás es necesario. Ella es el carácter de lo meramente posible. Es ontológicamente inferior a la realidad y a la necesidad. En cambio, la posibilidad, entendida como existencial, es la más originaria y última determinación ontológica positiva del Dasein. Por ahora, ella solo puede ser tratada preparatoriamente como problema, al igual que la existencialidad en general. La base fenoménica, para poder siquiera verla, es el comprender en cuanto a poder ser aperiente. La posibilidad en cuanto existencial no equivale a un poder ser que flota en el vacío, a la manera de la indiferencia de la voluntad. El Dasein, en cuanto afectivamente dispuesto, por esencia ya ha venido a dar siempre en determinadas posibilidades.
por ser el poder ser que es, ha dejado pasar algunas, renuncia constantemente a posibilidades de su ser, las toma entre manos o las deja escapar. Pero esto significa, el Dasein es un ser posible entregado a sí mismo, es de un extremo a otro posibilidad arrojada. El Dasein es la posibilidad de ser libre para el más propio poder ser. El ser posible es transparente para sí mismo en distintos modos y grados. El comprender es el ser de un poder. El comprender es el ser de un poder ser que jamás está pendiente como algo que todavía no está ahí, sino que, siendo por esencia algo que jamás está ahí, es junto con el ser del Dasein en el sentido de la existencia. El Dasein es en el modo de haber siempre comprendido o no comprendido, que es de esta o aquella manera. Siendo tal comprender, sabe lo que pasa consigo mismo, es decir, con su poder ser. Este saber no proviene de una autopercepción inmanente, sino que pertenece al ser del ahí, que es esencialmente comprender. Y solo porque el Dasein, comprendiendo, es su ahí, puede extraviarse y malentenderse. Y en la medida en que el comprender está afectivamente dispuesto y en cuanto tal, existencialmente abandonado a su condición de arrojado, el Dasein ya se ha extraviado y malentendido siempre. Él está, pues, entregado en su poder ser a la posibilidad de reencontrarse en sus posibilidades. El comprender es el ser existencial del propio poder ser del Dasein mismo, de tal manera que este ser abre en sí mismo lo que pasa consigo mismo. Intentaremos ahora aprender más rigurosamente la estructura de este existencial. La apertura del comprender concierne siempre a la constitución fundamental entera del estar en el mundo. Como poder ser, el estar en es siempre un poder estar en el mundo. El mundo no solo está abierto en cuanto tal como posible significatividad, sino que la puesta en libertad de lo intramundano mismo deja a este ente en libertad con vistas a sus posibilidades. Lo a la mano queda descubierto en cuanto tal en su utilizabilidad, empleabilidad, perjudiciabilidad. La totalidad respeccional se revela como el todo categorial de una posibilidad de interconexión de los entes a la mano. Pero también la unidad de los múltiples entes que están ahí, la naturaleza, solo se torna descubrible sobre la base de la apertura de una posibilidad suya. ¿Será casual que la pregunta por el ser de la naturaleza apunte a las condiciones de su posibilidad? ¿En qué se funda tal preguntar? Respecto de él, no puede dejar de plantearse la pregunta: ¿por qué el ente que no tiene el modo de ser del Dasein es comprendido en su ser cuando se lo patentiza en función de sus condiciones de posibilidad? Kant supone, quizás con razón, que ello es así. Pero más que ninguna otra cosa, este supuesto mismo necesita ser justificado en su legitimidad. ¿Por qué el comprender penetra siempre hasta las posibilidades, en todas las dimensiones esenciales de lo que en él puede ser abierto? Porque el comprender tiene en sí mismo la estructura existencial que nosotros llamamos el proyecto. Con igual originariedad, el comprender proyecta el ser del Dasein hacia el por mor de y hacia la significatividad en cuanto mundanidad de su mundo. El carácter proyectivo del comprender constituye la aperturidad del ahí, del estar en el mundo, como el ahí de un poder ser. El proyecto es la estructura existencial de ser del ámbito en que se mueve el poder ser fáctico. Y en cuanto arrojado, el Dasein lo está en el modo de ser del proyectar. El proyectar no tiene nada que ver con un comportamiento planificador por medio del cual el Dasein organizara su ser, sino que, en cuanto a Dasein, el Dasein ya siempre se ha proyectado y es proyectante mientras existe. El Dasein, mientras es, ya se ha comprendido y se sigue comprendiendo desde posibilidades. El carácter proyectivo del comprender implica, además, que el comprender no capta lo que él proyecta, las posibilidades, en forma temática. Ese modo de captación priva a lo proyectado precisamente de su carácter de posibilidad, reduciéndola a la condición de un dato simplemente mentado, mientras que el proyecto, en su proyectar mismo, proyecta ante sí la posibilidad
en cuanto a posibilidad y la hace ser tal. El comprender, en cuanto a proyectar, es el modo de ser del Dasein en el que éste es sus posibilidades como posibilidades. En razón del modo de ser constituido por el esencial del proyecto, el Dasein sería constantemente más de lo que de hecho es, si se quisiera y pudiera examinar el contenido de su ser a la manera de un ente que está ahí. Pero nunca es más de lo que fácticamente es, porque a su facticidad le pertenece esencialmente el poder ser. Pero el Dasein, en cuanto a posibilidad, tampoco es menos. Es decir, lo que él en su poder ser todavía no es, lo es existencialmente. Y solo porque el ser de la I recibe su constitución por medio del comprender y de su carácter proyectivo, y porque él es lo que él llega a ser o no llega a ser, puede decirse a sí mismo, comprendiendo lo que dice, sé lo que eres. El proyecto concierne siempre a la plena perturidad del estar en el mundo. En cuanto a poder ser, también el comprender mismo tiene posibilidades, que quedan bosquejadas por el ámbito de todo lo que puede ser esencialmente abierto en él. El comprender puede establecerse primariamente en la aperturidad del mundo, es decir, el Dasein puede llegar a comprenderse inmediata y regularmente a partir de su mundo. O bien, por el contrario, el comprender se lanza primariamente en el por mor de, es decir, el Dasein existe como sí mismo. El comprender, o bien es propio, un comprender que surge del propio sí mismo en cuanto tal, o bien es impropio. El in del término impropio no implica una ruptura del Dasein respecto de sí mismo, de tal manera que el Dasein solo comprende el mundo. El mundo pertenece a la mismidad del Dasein en cuanto a estar en el mundo. Tanto el comprender propio como el impropio pueden ser a su vez auténticos o inauténticos. El comprender en cuanto a poder ser está enteramente impregnado de posibilidad, pero al transponerse en una de esas posibilidades fundamentales, el comprender no excluye la otra. Por el contrario, puesto que el comprender concierne siempre a la plena perturidad del Dasein en cuanto a estar en el mundo, el transponerse del comprender es una modificación existencial del proyecto en su integridad. En la comprensión del mundo siempre está comprendido a la vez el estar en. La comprensión de la existencia en cuanto tal es siempre comprensión del mundo. En cuanto fáctico, el Dasein ya ha puesto siempre su poder ser en una de las posibilidades del comprender. El comprender en su carácter proyectivo constituye existencialmente eso que llamamos la visión del Dasein. La visión que tiene lugar existencialmente junto con la perturidad de la I es el Dasein mismo en sus mismas maneras fundamentales de ser ya aclaradas. Y lo es en todas ellas con igual originariedad, como circunspección del ocuparse, respeto de la solicitud, visión de aquel ser por mor del cual el Dasein es siempre como es. La visión que apunta primariamente a la existencia en su integridad la llamamos transparencia. Escogemos este término para designar un autoconocimiento bien entendido, es decir, para indicar que no se trata de la búsqueda y contemplación aprensora de un sí mismo puntual, sino de una toma de posesión comprensora de la plena aperturidad del estar en el mundo, a través de sus momentos estructurales esenciales. El ente existente se tiene a la vista tan solo en la medida en que se ha hecho co-originariamente transparente en su estar en medio del mundo y en el coestar con nosotros, como momentos constitutivos de su existencia. A la inversa, la falta de transparencia del Dasein no proviene primaria ni únicamente de autoilusiones egocéntricas, sino también del desconocimiento del mundo. Sin embargo, es necesario preservar el término visión de un posible malentendido. Este término corresponde a la claridad, que es el carácter que hemos atribuido a la aperturidad de la I. El ver no solo no mienta la percepción con los ojos del cuerpo, sino tampoco mienta la pura aprehensión no sensible de un ente que está ahí, en su estar ahí. Pero la significación existencial de la visión solo se toma en cuenta. Para la significación existencial de la visión, solo se toma en cuenta aquella característica
del ver, según la cual éste deja comparecer al descubierto el ente mismo al que tiene acceso. Ciertamente todo sentido hace lo mismo dentro de su propio ámbito de descubrimiento, pero la tradición filosófica se orientó desde un principio primariamente hacia el ver como modo de acceso al ente y al ser. Para mantenerse en esta situación, se puede formalizar la visión y el ver hasta llegar a un término universal que caracteriza en general todo acceso al ente y al ser. Al mostrar cómo toda visión se funda primariamente en el comprender, la circunspección del ocuparse es la comprensión en cuanto comprensión común. Se le ha quitado a la pura intuición su primacía, la cual corresponde, en un plano noético, a la tradicional primacía ontológica de lo que está ahí. También la intuición, como el pensar, son derivados ya lejanos del comprender. También la intuición de esencias de la fenomenología se funda en el comprender existencial. No es posible pronunciarse acerca de este modo de ver antes de haber obtenido los conceptos explícitos de ser y de estructura de ser, única forma posible de que pueda haber fenómenos en sentido fenomenológico. La aperturidad de la I es el comprender. La aperturidad de la I en el comprender es también una manera del poder ser del Dasein. En el estar proyectado de su ser hacia el por mordé, a una con el estar proyectado hacia la significatividad, mundo, se da la aperturidad del ser en general. En la proyección hacia posibilidades ya se ha anticipado la comprensión del ser. En el proyecto, el ser está comprendido, no ontológicamente concebido. El ente, con el modo de ser del proyecto esencial del estar en el mundo, tiene como constitutivo de su ser la comprensión del ser. Lo que antes fue afirmado dogmáticamente queda ahora mostrado a partir de la constitución del ser en el que el Dasein es su ahí, es decir, en el comprender. Una aclaración satisfactoria del sentido existencial de esta comprensión del ser, que corresponda a los límites de toda la presente investigación, solo podrá lograrse sobre la base de la interpretación temporaria del ser. Disposición afectiva y comprender caracterizan como existenciales la aperturidad originaria del estar en el mundo. En el modo del temple anímico, el Dasein ve posibilidades desde las cuales él es. En la apertura proyectante de estas posibilidades, él ya está siempre anímicamente templado. El proyecto del poder ser más propio está entregado al factum de la condición de arrojado en el ahí. No se torna más enigmático el ser del Dasein con la explicación de la estructura existencial del ser del ahí en el sentido del proyecto arrojado. Efectivamente, es necesario que dejemos salir primero a luz toda la enigmaticidad de este ser, aunque solo sea para fracasar de un modo genuino en la solución y poder así plantear de nuevo la pregunta por el ser del estar en el mundo arrojado y proyectante. Para poder poner, por lo tanto, ante la mirada en forma fenoménicamente suficiente el modo cotidiano de ser del comprender afectivamente dispuesto, es decir, de la plena aperturidad de la I, se requiere una elaboración concreta de estos existenciales.